Vamos con el siguiente espacio de la tarde, con Senior, un apartado donde cada semana nuestros mayores son los protagonistas. Ellos opinan sobre un tema que le planteamos aquí en directo y pues con ese recorrido y ese bagaje de vida que tienen, nos ofrecen su punto de vista, su experiencia de vida, como decimos, ¿no? Hacemos esta semana este espacio gracias a la colaboración de Antonio Quero y de José Luis Zumaquero. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Diego. Y bienvenidos al programa. Bueno, pues si os parece, vamos a plantearos la siguiente cuestión. Es una frase que da mucho que pensar, ¿eh? Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. Yo creo que ¿quién no ha reflexionado alguna vez con amigos, con familia, sobre el tema de perdono pero no olvido? Bueno, y hay quien dice, si no olvidas, entonces no estás perdonando. Pero esta frase pues es como una vuelta de tuerca a ese planteamiento, ¿no? Perdonar no es olvidar, sino recordar, pero sin dolor, sin esa anquina, sin esa, en algunos casos, que eso incluso hace bastante daño, ¿no? Sin ánimo de rencor. ¿Vosotros cómo veis esta cuestión? ¿Para perdonar hay que olvidar o no es necesario? O a lo mejor es incluso imposible olvidar. Antonio. Bueno, habría que matizar un poco, Diego, porque mira, tú imagínate que te hacen un daño, ¿no? El mal tiene una energía, tiene una fuerza. Esa energía a ti lo que hace es crearte un malestar interior. Mientras tú digieres todo eso, lo puedes tener guardado ahí, pero eso es una energía fuerte que lo único que hace es agrietarte por dentro o amargarte, ¿no? Tú tienes que llegar un momento en que tú controlas esa energía y tienes que dejarla ahí. Es lo mismo que el bien. Cuando te hace alguien un bien, tú sonríes, estás feliz, estás bien. ¿Qué pasa? No se trata de olvidar en el sentido de que tú ya no vas a recordar a esa persona que te ha hecho daño, porque si te ha hecho daño no vas a decir, oye, mira, que la otra vez me diste una patada aquí y me sentó muy bien, dame otra que estoy yo muy tranquilo, ¿no? No, es decir, mira, cuidado con este porque me dio una patada y me la puede volver a dar, ¿no? Pero siempre desde la distancia, marcando ese lapsus en el cual a mí esa maldad no me va a llegar, no me va a hacer daño, no voy a permitir que me llegue. Eso es lo que tú dices, es recordar sin dolor, ¿no? Yo creo que es lo que se suele hacer. Y es lo que creo que es más factible, porque cuando a ti te hacen un daño, si tú vives con esa amargura y ese resentimiento hacia el otro, es tu resentimiento, es tu amargura la que te está haciendo daño a ti. Porque eso está segregando una serie de, vamos a decir, de energías en tu cuerpo que no son buenas para nada en absoluto. Te van a crear al final una enfermedad. José Luis, tú eres de los que perdonas pero no olvidas, tratas de olvidar en la medida de las posibilidades, ¿crees que se puede perdonar olvidando o es imposible? Según mi opinión, es imposible perdonar. Hay cosas que son imperdonables. Entonces, no se te pueden olvidar. Hombre, si son chorradas, cosas que hay veces que te ocurren cosas que pasan y ya después ni te acuerdas. Pero si te hacen algo que te hiere en tu interior, eso es imposible perdonarlo. Y entonces, si no perdonas, si no olvidas, no puedes perdonar. O sea, ¿tú crees que hay cosas que es imposible olvidar y por Sí. tanto no se pueden perdonar? Hay cosas que son imposibles, bajo mi criterio, hay cosas que son imposibles de Y el hecho de que no puedas perdonar. olvidar y por tanto, desde tu punto de vista, por tanto no perdonar, ¿implica el que no puedas tener una relación cordial con esa persona? ¿O ya esa relación está resentida y tocada de por vida? Es diferente, ya no es igual. ¿Por qué? ¿Por la pérdida de confianza? A lo Hombre, mejor? claro, ya no es igual. Totalmente se pierde la confianza, a esa persona pues ya no la ves como la veías antes de que te hiciera un daño. Por ejemplo, yo te voy a hablar como padre. Afortunadamente yo eso no lo he vivido y que no lo viva nunca, creo que no lo voy a vivir. Pero a un padre que a una hija, un tío le pegue una paliza y la deje, ¿eso se puede perdonar? Eso no se puede perdonar en la vida. Eso no se puede perdonar. Y de esa y como esa hay montones de cosas que son imperdonables. Quizás me estás exponiendo, ¿verdad?, un caso muy extremo, ¿no? Pero en situaciones más cotidianas o más habituales, pues a lo mejor una deslealtad a lo mejor de un amigo o un feo de un familiar, ese tipo de cosas que a lo largo de nuestra vida pues puede ocurrir, ¿no? Y yo creo que en toda la familia pues ha habido no sé, alguna salida de tono, algún comentario desafortunado, ese tipo de cosas que a uno le pueden doler, ese tipo de cosas se pueden perdonar, se pueden incluso olvidar
¿O se pueden perdonar pero no se olvidan del todo? Algo- ¿Cómo se restituye también esa confianza No, y ese cariño y esa manera de ver a ese familiar o ese amigo? Personalmente, si te hacen algo que te hiera, para mí la decepción es una de las cosas que más daño me hacen. Yo el que una persona me decepcione por una determinada cosa, pero vamos, una cosa Sí. que sea sólida, no por una tontería, ¿no? A mí como me decepcione alguien ya, O sea que cuidado con José Luis, porque Sí. como a José Luis le hagamos daño, sí, con algún comentario, con algún feo, dice Eso. José Luis, es que eso Borrón. no es, porque yo, por ejemplo, Cuenta nueva. yo ha habido personas que le he tenido muchísimo aprecio, muchísimo cariño, y entonces me han hecho algo que yo he dicho, pero si yo hubiera sido imposible de hacerte esto, entonces, ¿en qué concepto me tiene a mí? Entonces no puedo. Antonio, ¿tú lo ves de la misma forma o no? No, yo creo que hay que matizar en todos los conceptos, o sea, en todas las circunstancias, ¿no? Por muy mal que pueda hacer una cosa, te puede hacer muchísimo daño, es cierto. Pero si tú no sabes ver que la vida tiene una serie de movimientos y una serie de, digamos, también incluso de personajes que se utilizan, ¿no? Un poco para que tú camines por aquí, camines por allá o tengas otra visión de las cosas. Si tú no sabes ver eso, no vas a comprender nunca el por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Y la vas a ver siempre como si fuera algo contra ti, o sea, como alguien que tiene algo contra ti, de un odio, de algo muy visceral, ¿no? Hay que ver las cosas mucho más conceptualizadas. En la vida suceden circunstancias de personas, nosotros también le fallamos a gente, de alguna manera, y no lo sabemos. Es decir, que a lo mejor ellos también, si queremos que ellos tengan con nosotros un poco de paciencia y un poco de consideración, tenemos que tenerla también nosotros. Tenemos que saber perdonar, ojo, no olvidar lo que he dicho antes, porque olvidar es como decir, mira, en aquella esquina me pegaron una paliza y ahora paso todos los días por allí y me peguen otra. No puedes olvidar, tienes que tener muy claro lo que te puede pasar y que tienes un límite. Pero perdonar sí, porque si no, no seremos capaces de perdonarnos a nosotros mismos tampoco. No vamos a ser capaces de mejorar ni de crecer. Fíjate, yo con la experiencia que tengo, que no es la misma que vosotros, porque tengo menos años, acabo de cumplir 43, pero a mí me da la sensación, ¿no?, de que hay personas, y yo ahí, por ejemplo, me meto, ¿no? Hay personas que tenemos la capacidad de, con el tiempo, relativizar a lo mejor lo sucedido y decir, bueno, mira, un poco en la línea también de lo que tú decías, Antonio, es mi visión, ¿no? Que también para que nosotros seamos perdonados en un momento dado, porque todos nos podemos equivocar, también tenemos que perdonar, ¿no? Y a lo mejor en el momento o en poco tiempo es complicado, ¿no? El que se te olvide porque estás dolido, porque has sufrido, te ha hecho daño. Pero con el tiempo, al final yo creo que relativizas y le quitas importancia si te importa y si alguna vez quisiste a esa persona, creo yo. Si esa persona para ti es importante y en el cómputo global esa persona suma más que resta, yo creo que al final por pequeñas cosas que te hayan podido doler, se relativiza y dice, mira, para tener una relación cordial y no perder el afecto que nos tuvimos e incluso mantenerlo, vamos a olvidarlo porque ya ha pasado un tiempo y no merece la pena. Y en el cómputo global pesa más lo positivo que lo negativo. Eso es un caso muy, muy particular. Pero también puede pasar el hecho de que tú con esa persona no quieras saber más nada. Es decir, no tienes por qué tampoco ser amigo de esa persona más. Aunque haya habido cariño. Claro, bueno, claro, aunque hubiera habido cariño, no tienes por qué ser amigo de esa persona si no quieres, por el daño, por lo que sea. Pero eso no significa que tú le estés pensando en esa persona con mal, Claro. con mala intención. Sí, que con digamos, hay que ver, habría tres opciones de muchas, ¿no? Una, con el tiempo conseguir perdonar, incluso sin olvidar, pues que se recuerde, pero sin dolor, como la frase con la que iniciábamos el espacio. La otra opción, no perdonar, pero tampoco actuar con maldad, con rencor, buscar el mal a la otra persona. Y la tercera, que es buscar revancha, ¿no? Yo creo que las personas pues se mueven por distintas opciones y estas serían las tres principales, ¿no? esa es la peor. La peor es la tercera, Buscar evidentemente. revancha. Sí. Lo que sí es cierto es, ahí sí estoy yo de acuerdo, que no hay que buscar ni la venganza ni guardar rencor, porque el rencor es lo que ha dicho antes Antonio, te haces daño a ti mismo. Tú desechas el rencor de lo que te han hecho. Ahora, olvidar cuando, te hablo de como yo lo veo, cuando te han hecho un daño, Sí. es imposible de regenerar. Y si esa persona te muestra y tú notas que es sincero o sincera
arrepentimiento y te pide perdón y te dice, mira, me equivoqué, no lo supe ver, te pido disculpas, tú eres capaz, si a esa persona le tienes cariño, tú eres capaz, por ejemplo, José Luis, de restituir esa relación de borrón y cuenta nueva, como si no hubiera ocurrido. Imposible, imposible. Sí, decir, bueno, pues ya pasó, y si nos vemos, pues saludarte, pero ya no es lo mismo. Pero ya no, igual para mí no. Antonio, ¿en tu caso? Bueno, yo creo que si es una persona a la que tú quieres realmente y te importa y es cercana y todo lo demás, pues claro que sí, tienes que perdonar, tienes que saber perdonar. Nosotros tenemos, el ser humano tiene dentro tanto la parte de madre, la mujer, como la de hija, como la de esposa, el hombre igual, pues el padre, hermano, y tienes que dejar que esa parte de padre también, de comprender a tus semejantes como hijos más pequeños o como personas menos maduras que tú, tienes que comprender que en algún momento puedan haber tenido una falta. Otra cosa es que te la hagan una vez y te la vuelvan a hacer y te la vuelvan a hacer y te la vuelvan a hacer. Que sea reincidente, ¿no? Que hay gente para todo, ¿no? Y hay gente reincidente y que vuelve a cometer los mismos errores, ¿no? Y además con las mismas personas, ¿no? Lo que sí es cierto que a los hijos se les perdona todo, eso sí. Ah, tú ves, ahí haces tú una excepción. A los hijos se les perdona. La verdad es que yo he tenido bastante buena suerte en ese campo, ¿no? Pero tú a los amigos familiares y conocidos que te puedan hacer un daño, tú segundas oportunidades no das. No, yo he tenido personas que la he querido de verdad, ¿eh? Mucho. Que la he querido muchísimo. ¿Te han fallado? Y me han fallado. Y no has dado segunda entonces yo he dicho, pero bueno, yo hubiera sido incapaz de decirte o de hacerte esto, yo hubiera sido incapaz. ¿Y alguna de esas personas te pidieron perdón? Una. ¿Y qué ocurrió con esa persona sin decir el caso? ¿Vale? No. Una persona me pidió perdón y yo dije que yo no era nadie para perdonar. Digo, mira, yo no soy nadie para perdonar. Que te perdone Dios. Se acabó. Tú eres durillo, mira que eres buena gente, pero eres durillo, José Luis. Tú eres duro. En ese campo, en algunas cosas soy duro. Oye, estás en tu derecho. Es que es mi tu manera de pensar. Lo que sí es cierto es que soy incapaz de hacerle daño a los demás. Lo cuido y lo miro muy mucho. No me gusta, porque como a mí cuando me hieren ¿Y alguna vez, Antonio, José Luis, alguna vez habéis pedido perdón por algo que habéis sido conscientes de que os habéis equivocado? Claro, por supuesto que sí. Sí. A mí no se me caen los anillos de pedir perdón tampoco. No, sí, pedir perdón no cuesta. ¿Pero tú alguna vez has pedido perdón por algo que...? Es que he procurado no tener que pedir perdón. Ajá. Es que eso lo he cuidado yo siempre mucho. Porque como a mí es algo que me duele tanto, pues entonces he procurado por todos los medios... prefiero que me hagan daño a mí que hacer yo daño a los demás. Y entonces, una vez eso me pidieron perdón, sí, vamos, que ya está, pero que son jangadas que tú dices, bueno, ¿en qué concepto me tienes? Ya. Bueno, pues tenemos una frase con la que vamos a cerrar el espacio de hoy. Ya sabéis, si seguís habitualmente este programa, este espacio magazine de PTV, que el apartado de senior lo cerramos siempre con frases alusivas al tema que elegimos cada semana. A ver qué pensáis de esta frase. El diplomático italiano del siglo XVI, Baldassare Castiglioni, dijo: perdonando demasiado al que yerra, se comete injusticia con el que no yerra. Dice, perdonando demasiado al que yerra, se comete injusticia con el que no yerra. Eso sí es cierto, eso es así. Al final puede ser incluso disuasorio para el que se porta bien, decir, oye, mira, si al final vamos a tener los mismos privilegios, pues yo también me salgo un poco de madre, ¿no? Claro. Me vuelvo malo. Claro. Bueno, otra frase. Dramaturgo Jacinto Benavente dijo: a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Dice, a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Eso sí está bien dicho. Sí. ¿Cierto? Otra frase de Gandhi, de Mahatma Gandhi, dijo: el débil no puede perdonar, el perdón es un atributo de los fuertes. También es verdad, porque hay que tener mucha entereza para perdonar. Hay que tener la capacidad de dejar ir las cosas. Saber que, es lo que he dicho antes, en la vida hay cosas que suceden y aunque vengan por la parte de una persona hacia ti, probablemente la finalidad que tenían es otra que tú no ves y tienes que ir aprendiendo con el tiempo a verla. Todo depende de cómo uno lo mires, Diego. Eso no estoy yo muy de acuerdo. Yo lo sé que no iba a estar de acuerdo. Yo no estoy muy de acuerdo. Porque yo me considero una persona fuerte, más fuerte de lo que os creéis. Y
y ya me he manifestado que no soy durillo de... Pues entonces Mahatma Gandhi no pensaba igual que José Luis. No, Maquero. no, que va, que va, que va. Y vamos con una última frase. Dice, el perdón no siempre es fácil. A veces el perdonar al que lo causó se siente más doloroso que la herida que se sufrió. Y sin embargo, no hay paz sin perdón. Es un poco rebuscada la frase. Lo dijo una escritora norteamericana, Marianne Williamson. Lo repito, el perdón no siempre es fácil. A veces el perdonar al que lo causó se siente más doloroso que la herida que se sufrió. Y sin embargo, no hay paz sin perdón. A veces cuesta más trabajo perdonar y duele más el perdonar porque consideras que está como, no sé, renunciando a tu capacidad, a tu derecho, no decir, oye, estoy ofendido. Y cuesta más trabajo el dar ese paso que el daño en sí que te hicieron, ¿no? Sí, pero la paz esa que se consigue después de La dejar paz. todo eso, es una paz que no se paga con nada. Pero la paz se consigue y yo, por ejemplo, no me siento mal cuando no he perdonado. Yo he conseguido esa paz porque es que no le deseo ningún mal y soy incapaz de vengarme, ni de ponerle trabas, ni de hacerle ningún tipo de daño. Luego entonces yo estoy en paz conmigo mismo porque no siento yo, digamos, ese odio, ese afán de vengarme. No, Eso es no, importante no, también. no. Oye, Entonces, pues ha sido muy, yo creo que constructivo este espacio, estos minutitos que hemos compartido con vosotros. Esperamos. Han sido visiones distintas esta semana, pero yo creo que nos podemos quedar con varias pinceladas, ¿no?, de las opiniones de Antonio Quero y de José Luis Zumaquero. Muchas gracias por aportar tanto a este programa, lo digo de corazón, que me gusta mucho charlar con vosotros y nos vemos ya dentro de 3 semanas, ¿vale? La semana que viene creo que estarán con nosotros, si no me equivoco, me parece que le toca a Chiqui y a... Sí. Sí, ¿verdad? Le toca a Chiqui y a Lorenzo yo esa Rodríguez de la cuen- Peña. yo esa cuenta la llevo muy bien.